Conduce Héctor Ruiz. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Una nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche vamos a estar hablando del Brigadier López. Hace unos días atrás se produjo o se concretaron los 200 años de la asunción del Brigadier General Estanislao López como gobernador de Santa Fe. Y el tema fue tomado por el gobierno de la provincia, fue tomado también por un grupo de historiadores santafesinos que procuraron de alguna manera, recuperando la figura del Brigadier López, volver a establecer una mirada sobre aquellos primeros años después del grito de la rebelión de 1810, ¿no? 8 años después asume López la gobernación de la provincia y lo hace por 20 años, un tema muy significativo, sin lugar a dudas teniendo en cuenta las continuidades políticas de aquella época, que eran prácticamente efímeras. Por lo tanto, ese rol, su permanencia y algunas otras virtudes que vamos a plantear en la mesa esta noche hacen al reconocimiento del Brigadier López como un pedazo de la historia de Santa Fe. Nos acompaña Mariano Cubertino, es el secretario de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Él estuvo coordinando mucho que tuvo que ver con los actos oficiales y también con el hecho de las visitas que se concretaron a la ciudad de Santa Fe y el hecho de recuperar también, por supuesto, ese patrimonio que hace a la presencia de un conjunto de visitas importantes para Santa Fe. Nos va a acompañar Mario Andino, historiador de Santa Fe. También vamos a hacer con él una evaluación de las circunstancias políticas que en todo caso rodeaban por esa época a Santa Fe, fundamentalmente también al litoral en general, en discordancia con lo que pasaba con Buenos Aires y el resto de las provincias argentinas que declararon en 1816 la independencia en Tucumán. Y Sonia Tedeschi también, con ella vamos a hablar respecto del Brigadier López, de sus características y algunos otros aspectos que tienen que ver con la historia en general de Santa Fe. Después vamos a estar abordando dos temas en el programa de hoy, cuál es la mirada que hay desde Esperanza respecto de lo que está pasando con la actividad económica, comercial e industrial, y finalmente vamos a estar hablando de una obra de teatro aquí en Santa Fe, algún aspecto cultural, para ir cerrando la actividad del programa del día de hoy. Después de los auspicios, el desarrollo. Mariano, muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Bien, muy bien. A ver, ¿cómo fue, digamos, este tema de poner en vigencia los 200 años del Brigadier? ¿Cómo fueron los acontecimientos? ¿Qué fueron pensando en la medida en que la fecha se acercaba? En realidad lo tomamos y lo empezamos a trabajar en conjunto entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe. Alrededor de marzo, abril de este año, cuando vimos que se acercaba esa fecha, sobre todo porque había instituciones también que se acercaban, y cuando le hicimos una propuesta al gobernador Lichip, automáticamente fue voluntad suya poder darle la mayor jerarquía y envergadura posible a todas estas fechas. Y bueno, de ahí fue que fuimos trabajando en el cronograma, en el armado de una grilla de actividades, poniendo en valor no solo la figura del brigadier en su aspecto más histórico, sino también y fundamentalmente lo que significa mucho de la obra, del trabajo, de las ideas del brigadier a la luz de la actualidad, de la coyuntura actual en la que vivimos. No puede pensar en el federalismo como una idea y claramente
tiene que ver con lo que estoy diciendo. De ahí que fuimos elaborando una grilla de actividades, una agenda que consistió en ser la Semana del Brigadier, que culminó el pasado lunes 23, que fue el día del bicentenario de la asunción al poder en la provincia de don Estanislao López, con una agenda bastante nutrida durante ese día, que arrancó con los actos cívicos en la Plaza 25 de Mayo, con la presencia del gobernador y todas las autoridades en general, provinciales y locales, que continuó en horas del mediodía en la Casa de los Soldados con un panel con historiadores, y por la tarde un diálogo con fuerte contenido político, al estar presente no solo el gobernador de nuestra provincia, el ingeniero Lifchitz, sino también los gobernadores de las provincias que hoy componen la región centro, me refiero a Schiaretti y Bordet, con la presencia además de Pacho O'Donnell. Bueno, y por último la cantata al Brigadier en el Centro Cultural provincial, que fue un cierre realmente de gala y muy muy interesante, muy lindo, que nos dejó una gran satisfacción por el trabajo realizado. Sí, ¿qué saldo deja, digamos, todas estas actividades? Saldo en el sentido de plantarse en esa fecha y mirar el futuro, en el sentido de decir, bueno, ¿cómo vamos a seguir recuperando en todo caso esta historia que nos dejó el Brigadier López? Me parece que tomando justamente, instalando, poniendo en la agenda pública muchas de las cuestiones por las que trabajó el Brigadier López. No solo la cuestión del federalismo, que para mí es central a la luz de la historia argentina, sino que también uno puede evocar muchas otras cosas. El Brigadier trabajó por consolidar el crecimiento económico de mano de la agricultura, de la ganadería en nuestra provincia. El Brigadier trabajó por la educación media en nuestra provincia. Fue en el gobierno de Estanislao López donde contamos con el Estatuto Provisional, el primero en Argentina. Vaya, si no es importante eso también a la luz del rol que la ciudad y la provincia de Santa Fe en general han jugado a lo largo de la historia argentina en la consolidación como nación, en la consolidación de sus instituciones, y me parece que entonces a partir de ahí poder evocar esa figura, esas ideas, esos valores y ponerlo en debate a la luz de la actualidad, creo que es más que importante. Estamos convencidos desde el gobierno provincial, Héctor, que en la inteligencia que tengamos los argentinos de saldar el debate ya con más de 200 años de historia, que es acometer realmente un país federal, es donde en gran medida se juegan las chances de tener otra nación, una nación con mucha más grandeza. Bien, Mario Andino, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mario, recién él mencionaba la provincia de Córdoba, que cuando uno visualiza en el aspecto histórico aquel sector orientado por Artigas, de alguna manera también estaba acompañando ese conjunto de ideas que representaban puntos de vista distintos a lo que por ahí planteaba Buenos Aires, o el eje unitario, para llamarlo de alguna manera, en ese momento en las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Sí, hubo un movimiento, una corriente, en ese caso podría decirse que se manifiesta con cierta claridad a partir de la asamblea del año 1813, ¿no? Con la pretensión de enviados por Artigas, que había hecho un congreso en Concepción del Uruguay, Arroyo a la China, ¿no? Y había enviado diputados para que sean admitidos en la asamblea y se debata el tema de la Constitución y la independencia, ¿no? Bueno, es sabido en la historia que no fueron aceptados por vicios de nombramiento, etcétera, etcétera. Evidentemente tenían un proyecto federal, lo plantean en sus instrucciones, con claras características disidentes con los otros proyectos que se estaban debatiendo, que tenían un tinte centralista. A partir de 1813 se precipita esa fractura, digamos así, política del área de los llamados pueblos libres, liderados por Artigas, que incluía lo que es la Mesopotamia, Santa Fe y Córdoba por momentos, claro. Por momentos también tensiones internas en Córdoba, ¿no? Sí. Luego, un jalón muy importante es precisamente el congreso que se hace otra reunión que se hace en Concepción del Uruguay, de 1815, que la suele destacar Pacho O'Donnell. Él lo denomina la primera declaración de independencia, más allá de entrar en la polémica o no de si existió realmente tan explícitamente eso. Esa convocatoria hecha en Arroyo de la China, sin duda que muestra la plenitud de un ideario, de un proyecto de nación y de futura construcción de un Estado, en la cual lo primero que había que hacer era consolidar las unidades regionales, es decir, las provincias, para luego aspirar a una constitución hacia arriba, el construir desde abajo hacia arriba, ¿no? Disidente con el directorio porteño que
justamente ante estas señales, envió continuamente invasiones para intentar subordinar a este territorio, ¿no? Y Santa Fe fue un poco como el antemural, ¿no? Fue como el bastión. Sí, fue la contención como para que no avanzara a Buenos Aires. Espacialmente era la más contigua y aparte fue la primera que proclamó un gobernador autónomo, Candioti. Claro. Ahora, digo esto, el tema del Congreso del año 15, que es, se dice el año de la Declaración de la Independencia, un año antes de Tucumán. En realidad no se lo reconoce porque el acta no aparece. ¿Cuál es el motivo por el cual no se reconoce ese contenido que por otra parte está en el documento expresamente dicho en términos políticos que era lo que planteaba, ¿no? O sea, no aparece el acta de realización de esa asamblea y de esa declaración de la independencia. Ese es el problema. Ese es un problema. El problema es que, bueno, según los planteos, acá tenemos que hablar de la tradición historiográfica liberal y revisionista que hubo durante mucho tiempo. Ahora creo que eso está mucho más entrecruzado, aunque hubo una especie de revival, de un neo-revisionismo en los últimos años también. Creo que la tradición liberal, obviamente, al artiguismo no le dio el lugar necesario en el debate ideológico, o un lugar importante dentro del cual se encuentra la figura de López, que fue bastante ninguneada, digamos, ¿no? Es como que adquiere más brillo, no sé, la personalidad de Facundo Quiroga, que no, institucionalmente hizo mucho menos que López, que el propio López, que aparece como un personaje un poco gris, un poco como oculto, ¿no? Ocurre lo mismo con el caso de Artigas, demasiado contrario y radical en cuanto a los planteos, como por ejemplo es el primero que plantea una idea de cierta distribución de tierras, una idea de farmers, o al menos de acordarse de los que menos tienen, que era su propia tropa seguidora, tomando aquellas tierras de los que se oponían a la causa americana. Pero ese no era exactamente el único problema. El otro problema era que estaba el puerto de Montevideo, que era rival de Buenos Aires. Y como dijo un viejo historiador revisionista, José María Rosa, en definitiva era una lucha de dos tenderos, o dos mercados, digamos, ¿no? Por la cual no se aceptaba todo lo que provenía de esa región, ¿no? Ahora, uno por ahí cuando empieza a tratar de ver la realidad de Artigas, hablemos de 1814, 1815 aproximadamente, él es como que está viviendo prácticamente en la nada, está viviendo fuera de los conglomerados urbanos y desde allí aún genera poder, digamos. Genera ese poder de convocatoria. Es muy extraño eso, digamos, en la personalidad de él. El primero que planteó en uno de un reconocido trabajo de Tulio Alperín Dongui, cuando habla de Revolución y Guerra, un libro publicado hace varias décadas, él hablaba de la ruralización del poder, ¿eh? Esa ruralización del poder precisamente donde hombres acostumbrados a la lucha en la frontera contra el indio, en el caso de Stanislao López, o en el caso de Artigas, la frontera norte de la banda oriental, acostumbrados a tratar con la gente de la campaña, es muy diferente de los intereses urbanos. Ahora, esa campaña era muy diferente de como la pensamos ahora también, Había en la campaña una población dispersa, por cierto, pero había una población que se nutría y vivía de una ganadería todavía en formación, digamos, con parte de ganado domesticado y buena parte de ganado aún sujeto a las vaquerías, a la caza del ganado. Eso generó una sociedad muy turbulenta, muy cambiante, muy dinámica en el área urbana, rural, muy acostumbrada al caballo, muy acostumbrada a las herramientas de faena de ganado, con lo cual tenemos precisamente las armas que se utilizaron en lo que luego se llamaron las montoneras, ¿no? Entonces de ahí surgió los cuerpos de lucha de estos caudillos, y eso es lo que le dio un poder básico. Esas milicias improvisadas y rurales le dieron un poder importante, ¿no? López tenía una formación, por supuesto, en el cuerpo de blandengues, y también tenía Artigas una formación militar, pero no tenían la de, obviamente, las mejores influencias europeas. En ese sentido, fueron acusados también de cierta barbarización del poder, digamos, ¿no? El mismo estatuto del año 19 de López presenta anomalías, contradicciones, que quizás le han quitado para la mayoría de los historiadores un cierto brillo en cuanto a elogiarlo como una pieza institucional importante. ¿Por qué? Porque aparece, sí es cierto, aparece una semilla de lo que él llama república, aunque todavía no es una república, en Santa Fe,
un poder, digamos, ejecutivo muy fuerte, aparece un poder judicial, aparecen jueces, pero sin duda aparece una autocracia, aparece un personalismo en el poder. Incluso habla de la figura del caudillo gobernador, es una herencia hispana, sin duda, de Capdelus, el que encabeza, o el que es cabeza de guerra, de ahí viene la raíz de la palabra, ¿no? Entonces, claro, esas tradiciones, para aquellos que venían con las influencias de la Ilustración francesa y de la Revolución Francesa posterior, sin duda era chocante esa autocracia, digamos, bien. ¿no? Sonia, muy buenas noches. ¿Cómo buenas estás? Noches, ¿qué tal? A ver, ¿cómo fue? Porque por otro lado, López llega en el 18, tal vez 4 años después de lo que era el liderazgo de Artigas, ¿no? Ahora, en Santa Fe hay un grupo de otras familias distinguidas de Santa Fe que coinciden políticamente con Artigas, ¿no? Coinciden tal vez en una cuestión de los intereses. Santa Fe estaba como destinada a ser un lugar de encuentro para abrir el comercio interior, era un rival de Buenos Aires establecía determinadas condiciones de aduana, digamos, que significaban desde el punto de vista competitivo cosas contrarias a los intereses de Santa Fe. ¿Cómo fue el proceso de unificación de Santa Fe con el federalismo? Con el federalismo de Artigas. La integración de Santa Fe a la Liga de los Pueblos Libres no es por un contrato formal, sino porque los cabildos declaran una adhesión al protectorado de Artigas. En ese momento lo que se busca es un apoyo militar, fundamentalmente. En 1815 las fuerzas de Artigas van a consolidar ese proyecto de autonomía de Santa Fe y van a dirigir a Francisco Candioti como gobernador. Hay un sinnúmero de ventajas desde ese punto de vista. Es decir, el hecho militar es uno de los nexos con los cuales se conectan con el proyecto artiguista, pero después ese proyecto artiguista va dejando enseñanzas en el sentido de la organización de la comunidad. Fundamentalmente las ideas de constitución y las ideas de soberanía de los pueblos. La defensa de los derechos locales son los que a los santafesinos les interesa, fundamentalmente porque hay un proyecto centralista porteño que invade, que saquea, que procura someterlos permanentemente a su dependencia. Entonces, en principio, ese es el nexo, es fortalecerse militarmente para poder enfrentar esa gran fuerza. Pero está todo el contenido del proyecto artiguista que va también cimentando los que son los proyectos locales de autonomía de los pueblos, fundamentalmente de Santa Fe. Claro, ahí hay un tema, ¿no es cierto?, aclarar una cuestión. Por ahí Buenos Aires nombraba a los gobernadores. El gobernador de Santa Fe lo nombraba a Buenos Aires, entonces ese fue uno de los principios elementales de la búsqueda de la autodeterminación, que en todo caso planteaba Santa Fe y planteaban sus figuras, y ahí fue donde se atalonó tal vez con más fuerza López, ¿no? Sí, fundamentalmente la idea del autogobierno, la defensa de los derechos locales frente a esa fuerza poderosa que permanentemente estaba tratando de imponer la revolución por los mismos métodos que la colonia impuso su proyecto colonial. Las autoridades coloniales venían con la fuerza de sus ejércitos. La Revolución de Mayo y los dirigentes de la Revolución de Mayo quieren transmitir y quieren imponer la revolución por los mismos medios que se utilizaban en la colonia. Entonces, esa autoridad impuesta es la que permanentemente se resiste Santa Fe, ya desde fines del siglo XVIII. Hay conatos de resistencia, pero nunca logra cristalizar hasta que este proyecto confederal de Artigas, con sus ideas de constitución y de defensa de los derechos locales, hace que prenda, digamos, en la dirigencia de Santa Fe y puedan llevar adelante su proyecto autonómico. Ahora, Sonia, hay algunas otras cosas bastante interesantes. Recién Mario planteaba de alguna manera que López es un personaje ninguneado por quienes en todo caso escriben una historia desde Buenos Aires fundamentalmente, y desconocen la figura de López no solamente en el ámbito de Santa Fe, sino también en el impacto que tiene dentro del equilibrio nacional, ¿no? López tiene también una historia de formación hecha fundamentalmente en las luchas, hecha fundamentalmente en el hecho de que él acompaña a su padre y que el desarrollo de sus actividades bélicas de alguna manera
lo ayudan a conformar. Por un lado personalidad y por otro lado el ideario que le permite enfrentar proyectos, ¿no? Seguro. Se le dice caudillo, como un jefe político militar. Tiene un capital militar muy importante. Él tiene una formación y un pasaje por todos los cargos militares puntualmente cumplidos, desde soldado raso en 1804 en el Fuerte del Socorro bajo las órdenes de su propio padre Juan Bautista Roldán. Él se inicia en una frontera que era candente, ¿no? Porque bueno, los ataques indígenas permanentemente estaban asolando esa zona. Luego pasa por sargento, alférez, teniente coronel, que lo nombra Mariano Vera en 1816, y comandante general de armas. Entonces esa carrera puntualmente cumplida y algunas experiencias como gobernador delegado de Mariano Vera hace que él tenga alguna experimentación en las decisiones políticas. Si bien es un gobierno delegado, pero él toma decisiones importantes en el 16 y en el 17. Él es como que se está preparando ya para una acción política más importante. Una acción política que luego toma una dimensión regional muy reconocida por los propios contemporáneos. Esto de soslayar la figura de López fue construida también por una historiografía que asociaba al caudillo como un personaje permanentemente contrario a la organización política, ¿no? Asociado a la violencia, al mando de unas hordas de soldados, de caballos desbocados, incluso las mismas representaciones pictóricas, ¿no? Muestran un personaje que los estudios están demostrando que no se condice justamente con este tipo ese relato. Con ese relato. Hay caudillos máximos que en el caso de López, que han ejercido su poder desde el cargo de gobernador o como comandante, como capitán general, retomando un viejo cargo de la colonia que todavía estaba vigente incluso en el imaginario. Pero esta historiografía no ha destacado suficientemente que estos líderes, porque también hay una segunda línea de caudillos, caudillejos, pero estos líderes máximos podían pensar un proyecto, podían pensar también en formas de convivencia política que trajeran paz a las sociedades. Ellos estaban convencidos que una sociedad, y hoy mismo podemos tener el mismo convencimiento, una sociedad en paz puede desarrollarse culturalmente, productivamente, políticamente y socialmente. Entonces, me parece que hay que recuperar la figura desde ese punto de vista, desde lo que él encabeza. Mariano, me interesa preguntarte lo siguiente. A partir de esto que terminamos de escuchar, en muchos aspectos consolidado en lo que son ideas políticas, ¿no? Porque acá en el origen, evidentemente, de las posiciones de López, de Artigas y de otra gente que habitó estas tierras, uno puede decir, ahí había un conjunto de ideas políticas. Y ese conjunto de ideas políticas hoy todavía están en un nivel de ser reivindicadas, porque la Argentina no pudo superar la historia del centralismo y del federalismo como una expresión política. Por otro lado, Santa Fe también, uno lo que ve es que ha tenido un protagonismo histórico en la constitución de la nación misma muy importante, a punto tal de haber sido el lugar donde se sancionó la primera constitución nacional y después prácticamente todas y cada una de las reformas. ¿Cómo ves eso, digamos, es decir, esa historia replicada hoy en la realidad? Vaya, Héctor, si no han cambiado muchas de las condiciones que recién planteaban Sonia y Mario, ¿no? La verdad que estar viendo el debate que hoy tenemos en Argentina, la situación que nos está tocando vivir en muchos aspectos, la continuidad de proyectos centralistas y con mirada siempre desde el puerto de Buenos Aires, ponen totalmente en debate y le dan un valor muy importante a lo que buscamos evocar de la figura del brigadier López cuando te planteaba el inicio de la nota. Y me parece que en eso Santa Fe sigue jugando un rol importante. 2 o 3 motivos, razones. En un momento donde el gobierno nacional vuelve a firmar un pacto con el Fondo Monetario Internacional, donde no convoca a las provincias a discutir ese pacto, sino que muy por el contrario, las convoca a ser parte del ajuste, y uno se pregunta por qué una provincia como la nuestra tiene que ser parte del ajuste, donde tenemos las cuentas públicas en orden, equilibradas, donde tenemos una posición acreedora con el gobierno nacional, el gobierno nos debe a nosotros, el gobierno nacional, no la provincia.
a Nación, perdón, porque hay que discutir estas cuestiones, porque esto es parte de ese federalismo inconcluso que te planteaba. Y sí me parece importante destacar en todo caso, y que creo que por ahí también tendrán que ir las respuestas a estas problemáticas, políticas de Estado que la provincia de Santa Fe ha mantenido o mantiene en el tiempo. Yo creo que el fortalecimiento de la región centro tiene mucho que ver con eso. Uh-huh. Creo que fortalecer temáticas como son la hidrovía Paraguay-Paraná tiene que ver con eso. Seguir trabajando con las provincias cuyanas en facilitar el paso interoceánico o bioceánico entre el Pacífico y el Atlántico, tiene mucho que ver con eso. Y me parece que también destacar la importancia que tiene en el marco de la provincia de Santa Fe haber llevado la defensa de los intereses de los santafesinos hasta la propia Corte Suprema de Justicia con la deuda que Nación tiene con nosotros. Hace 200 años atrás, quizás la manera de resolver los conflictos era a través de las armas. Hoy no es más esa manera, y es válido que así sea, o es correcto que así sea, pero sí existen maneras. Y Santa Fe vuelve a marcar un hito que no tiene precedentes en la historia de Argentina, como es llevar hasta esa instancia la defensa de los propios intereses del pueblo y de la provincia de Santa Fe. Creo que esto fue en gran medida lo que expresaron los gobernadores también en ese interesante panel que tuvimos el lunes por la tarde, y creo que esta es un poco la punta, la línea por donde hay que ir buscando las respuestas a la coyuntura actual, al momento actual que vivimos, y vaya si no es la figura del brigadier un inspirador natural de buscar respuestas a estas preguntas, ¿no? Sí, Mario, me interesaría preguntarte lo siguiente, la relación con Rosas del brigadier López, porque dentro de esa historia contada o relatada de acuerdo a una manera de pensar y de ver la Argentina, aparecen esas historias resumidas, ¿no? Este era esto, este era aquel. Entonces, me da la impresión de que esa relación con Rosas es una relación muy rica. Sí, a ver, una cosa es la realidad, otra cosa es el arquetipo que se va construyendo después, ¿no es cierto? Y la resignificación que se hace de las personas con el paso del tiempo, ¿no? Se da distintos significados. Rosas, por ejemplo, ha tenido muchos significados a lo largo de la historia, tanto negativos como positivos, digamos, ¿no? Es muy pasional los debates que hubo en torno a la figura de Rosas. Más bien años atrás, no tanto ahora. El problema de él con Rosas es que, digamos, si bien integran el federalismo y nutren la etapa de los pactos interprovinciales o confederal, el problema es que ya el mismo poder que se acrecienta en Buenos Aires a nivel del comercio, a nivel de la navegación, de la exportación de aquellos productos ligados a la primer ganadería, comienza a deformar el sistema de pactos. Entonces, de la amistad y compañerismo que ellos demuestran y exhiben en términos, en cartas, en discursos, en su primera etapa, donde, por ejemplo, López lo ayuda a enfrentar a Lavalle después del fusilamiento de Dorrego y demás, pasa a algo así como vivirse una especie de gradual subordinación de Santa Fe. ¿Por qué? Porque no olvidemos que en realidad, si bien hubo un proyecto unitario y un proyecto federal, llegar a la constitución federal, en el medio hubo lo que podríamos llamar un Estado provisorio, o algunos le llaman un proyecto confederal. O sea, llegó la confederación, los pactos interprovinciales, no constitución todavía. Entonces, ese sistema confederal terminó beneficiando al centralismo económico de Buenos Aires, porque al no haber constitución, todas las rentas aduaneras quedaban en Buenos Aires. Pero además, como generó el bloqueo de los ríos, la política proteccionista de Rosas, eso hacía que los barcos pensaran dos veces antes de pagar nuevos impuestos para ingresar por el Paraná y el Uruguay, y más riquezas se concentraban en Buenos Aires. Ahí es donde el litoral comenzó a tener tensiones con esa confederación que los constitucionalistas le llaman confederación con un Estado dominante o predominante, algo así como una confederación deformada, con un gobernador que comenzó a tener delegaciones de relaciones exteriores, mando militar, etcétera, etcétera. Por eso no olvidemos que si alguna vez podría haberse producido o no un enfrentamiento entre López y Rosas, pasa por la utopía que uno puede imaginar, digamos, futura, ¿no? Él muere en el año 38, muere antes de que empiece a agravarse la oposición a Rosas, pero no olvidemos que después Cuyen genera una decisión respecto de Rosas y
viene la represión sobre Santa Fe y bueno, termina con la vida de los sublevados. Por lo tanto, habría que ver el famoso tema de qué habría pasado con un López vivo y no muerto por la tuberculosis en el año 38, ¿no? Pero ¿qué quiere decir esto? Que el proceso para comprender el proceso político del siglo XIX no basta con pensar solo en unitarios y federales. Esa es la manifestación partidaria, si se quiere, conceptual, movimentista en algunos casos, porque tiene algunos elementos de movimiento social, especialmente el federalismo, pero hay que ver también las estructuras que van acrecentándose. El federalismo fue dañado también tanto por el directorio porteño como por la política económica de beneficio centralizante que tuvo las casi 3 décadas de predominio del rosismo. Seguro. Sonia, un minuto me queda. Un minuto para decir cómo fueron esos años de convivencia aquí en Santa Fe, puntualmente de López, en la etapa de Rosas, digamos. 18 años son muchos, o 20 años son muchos de gobierno. ¿Cómo fueron esos 20 años? Yo quisiera destacar, aunque hay poco tiempo, que la conmemoración se hace de este año, de este bicentenario, en el ascenso de López a un gobierno provisorio, y que era inmediatamente al año siguiente, en 1819, después de pactar con Buenos Aires y además de triunfar en el campo de batalla, pide una elección para legitimar su puesto. Y me parece que eso es un signo muy importante de mayor institucionalidad que se le da a la construcción del Estado provincial. Es por ello que esta conmemoración del bicentenario de 2018 la tenemos que prolongar al 2019, porque ahí me parece que está el nudo de lo que luego van a ser sus 20 años de gobierno. Un hito en el 19, que no solamente, como lo ha destacado Mario muy bien, significa la instauración de un código de convivencia a través del Estatuto Provisorio, sino que también va a haber una organización provincial sentada en sus bases más firmes, una defensa de los derechos locales que va a persistir en esos 20 años y que va también a construir un poder regional reconocido por sus mismos contemporáneos. El papel de López en la construcción también de la Confederación Argentina es central. Él es el líder de esta política pactista. Sí. Y en esa débil confederación de 1831 que adhieren todas las provincias hasta el 53, va a estar la clave para este proyecto que luego va a ser también discutido, pero que finalmente nos va a ir llevando, aunque no de una manera teleológica, pero nos va a ir llevando, conduciendo a un proyecto de nación y de Estado nacional que, bueno, después tendrá sus otras vicisitudes. Bueno, a los tres muchas gracias por haber venido y por haber participado de esto que uno dice, a ver, hay que apelar muchas veces a la historia para comprender los procesos políticos de aquella época y de hoy. Es decir, no se puede, en todo caso, actuar en un país y construir un país sin conocer su historia. Por eso, nosotros cada vez que tenemos una oportunidad de hacerlo, apelamos a la gente que se ha pelado a las pestañas, que ha estudiado, que ha buscado y que nos deja, en todo caso, en su conocimiento, las herramientas como para construir un futuro. Ya venimos. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Inverb, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Mi corazón con el Quini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar.
Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Rubén Wor, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Rubén, vos sos presidente del SICAE, es la organización que representa el comercio, la industria de Esperanza. La idea era invitarte porque uno por ahí centralmente desde aquí, desde Santa Fe, habla con los industriales de Santa Fe, habla con los comerciantes, tienen una visión tal vez desde lo que es la realidad de la capital de la provincia, ¿no? Con sus características, por ahí en el comercio la ciudad de Santa Fe tiene la ventaja y el área de influencia también de la cantidad de estado que hay, eso significa que hay un mercado importante. Uno dice Esperanza, bueno, Esperanza está rodeado de todo lo que es agronomía, debería andar más o menos bien la cosa. ¿Cómo está la realidad? A ver. Bueno, Esperanza tiene unas ventajas importantes respecto a algunas localidades. Hay algunas que son muy parecidas, pero es muy diversa las actividades económicas que tiene. Uh-huh. La ciudad de Esperanza tiene el 50% de su PBI es industrial, uh-huh, y el otro 50% es agrícola, ganadero. Es decir, tiene muy bien diversificado, y su industria inclusive está muy bien diversificada. Tiene una industria maderera muy poderosa, una industria metalúrgica quizá líder en determinados equipos, como son equipos sometidos a presión y equipos petroleros. En ese sentido, la ciudad de Esperanza realmente se destaca por eso y ha crecido muchísimo y, bueno, alentado, por supuesto, con inversiones que hace el Estado, porque generalmente son empresas que proveen para YPF o para determinadas industrias de alto peso y de inversión estatal. Uh-huh. Es decir, que se desarrollan bajo grandes empresas, por lo tanto genera una mano de obra muy calificada y demandan mano de obra calificada, y eso demanda que haya también universidades, que haya casas de estudios y demás. Uh-huh. Bueno, de alguna manera ese es un elemento complementario fundamental, es decir, tenés el conocimiento a mano, tenés perspectivas de futuro, no lo tenés al conocimiento, sonaste. Digamos. Por supuesto, más en estos tiempos, ¿no? Uh-huh. Donde lo que se va a premiar, y cuando digo premiar es, digamos, permitir que sea sustentable la economía, es el conocimiento. El conocimiento, la tecnología, la inversión, sobre todo la creativa, ¿no? Uh-huh. La industria creativa. Uno ve, por otro lado, dice, bueno, a ver, hay parámetros nacionales que sin lugar a dudas están marcando por allí el destino de varias cosas. ¿Qué está pasando con el comercio interno o con el comercio interior? ¿Qué está pasando con la competencia por allí que tienen las empresas industriales con las importaciones que se están generando últimamente? Desde ese punto de vista, ¿qué está pasando en Esperanza? Bueno, el comercio es quizá quien está pasando los peores momentos. El comercio, como todas las actividades de alguna manera económicas, tienen cambios drásticos y grandes. Yo creo que el comercio es en el que más se manifiesta, porque rápidamente las tecnologías lo alcanzan. Por ejemplo, el e-commerce es realmente una forma de comercializar que pone en jaque muchas actividades comerciales tradicionales y hay que reconvertirse en lo inmediato. Justamente nuestra institución ahora impulsó Esperanza Shop, que es una plataforma de e-commerce para hacer que nuestros negocios, nuestros comercios se nucleen en esta plataforma para poder hacer de la misma manera que cualquier comercio que uno pueda llegar a comprar online, lo puede hacer también en la ciudad y con los mismos beneficios, donde se aceitó una logística para poder hacer que también llegue en tiempo y forma, en 24 horas tener la mercadería y que alcanza a una región que trasciende la ciudad de Esperanza. Así que en ese sentido el comercio tiene grandes desafíos, pero bueno, estas herramientas nuevas que hay que empezar a utilizar. Respecto a las importaciones, hay un dato que es de alguna manera alentador. Hoy tenemos una diferencia comercial con el exterior, una balanza comercial con el exterior negativa en $8.500 millones. Realmente es una cifra que asusta, preocupa porque es una de las más altas. Es decir, estamos importando
con una diferencia respecto a lo que exportamos por 8.500 millones de dólares, y este 2018 posiblemente pisemos los 11.000 millones de dólares. Sí, se plantea como que ese es el peor problema que tiene hoy la Argentina, ¿no? Pero es una cifra muy parecida a lo que también perdimos en el año 2017 con turismo. Ajá. Y es una cifra parecida a la que tenemos como déficit fiscal también. O sea, tenemos graves dificultades en generar dólares y parar el gasto, es decir, se nos fugan muchos más dólares de los que podemos conseguir. Hay el dato alentador que tiene este valor en la balanza comercial, puntualmente en este déficit comercial que tenemos con el mundo, es que están entrando muchos bienes de capital. Esto significa que son fierros en la jerga, ¿no? Están entrando equipos tecnológicos que de alguna manera es la inversión que da a futuro posibilidades de crecimiento. Ojalá realmente se traduzca en esto, en que se conviertan en productos de alto valor agregado, que es lo que necesitamos hacer, y que esta tecnología que ingresa se compatibilice con el entusiasmo del empresariado a poder seguir compitiendo a nivel mundial, porque lo necesitamos. Claro, sin duda. Bueno, esto es lo que dicen por allí quienes están nucleados en comercio exterior, ¿no? Plantean en todo caso que para poder exportar, primero hay que importar. Es decir, hay que importar esa tecnología, que era lo que vos estabas planteando. Respecto del tema de tener una plataforma de comercialización propia de Esperanza, es muy interesante el proyecto porque, por otra parte, tiene un valor agregado, que es la cercanía y el conocimiento. Sí, por supuesto. Esto no es una moda, es una tendencia mundial el e-commerce. Argentina está lejos todavía de tenerlo bien implementado, pero de alguna manera nos salva todavía que nuestra sociedad no lo aproveche como se aprovecha en otros países, porque nosotros necesitamos hacer la adaptación previa. Cuanto más rápido nos adaptemos, menos impacto va a tener esta herramienta que el mundo está utilizando, y necesitamos en realidad invertir, es un término medio nuevo, ¿no? Pero en infraestructura mental. Esto es decir, tener en la cabeza, invertir en nosotros mismos, en tener una visión mucho más amplia de las cosas. Las cosas van muy rápido y dice el dicho que cuanto más rápido uno va, más lejos tiene que ver. Entonces tenemos que tener una mirada a largo plazo, tenemos que tener una mirada que cambia permanentemente los horizontes y el camino, porque así está el mundo. Y nosotros, de alguna manera, nos hemos quedado, respecto a los países de primer mundo, nos hemos quedado en una mirada esperando que por ahí el Estado nos resuelva algunas cuestiones, y desde el sector privado necesitamos herramientas, facilidades para poder ampliar nuestro horizonte de largo plazo en el empresariado. Por supuesto que primero lo tiene que hacer el Estado. Y después nosotros ampliar este horizonte a largo plazo, porque si no vamos a tener dificultades. Seguramente en ese nosotros, digamos, uno lo que incluye es la institucionalidad que lo representa. En este caso el SICAE. Ustedes están cumpliendo 90 años, cumplieron 90 años de historia, pero por otro lado tienen una herramienta que cada 2 años la ponen en marcha, que es FECOL. Así es. Este año la tienen. Así es, estamos próximos a esta feria. Estuvimos justamente viajando ayer un congreso en Buenos Aires, que fue precedido antes por una visita a la rural, donde estuvimos visitando diferentes stands que van a estar participando en FECOL. Esto para nosotros es muy importante, reflotar una feria multisectorial que cuesta encontrarle contenido, ¿no? Porque las ferias hoy se han casi hecho especializadas en determinados temas, y la gente va a ver eso a estas ferias. Bueno, esta es una feria multisectorial donde puede encontrar un poco de todo. Y queremos que no sea un poco de todo y un cachito de nada, sino que realmente encuentre un contenido importante en lo que va a ser la feria. Va a haber charlas muy interesantes, va a haber capacitaciones muy importantes en los cambios que está teniendo nuestra forma de vender, de fabricar, de producir, de generar recursos, y va a haber realmente un marco de una vidriera de todo lo que se produce en la región, que hoy alcanza quizás mucho más allá de lo que alcanzaba habitualmente. Sí, por ahí uno dice, cuando hay una feria, la feria es multitudinaria, la considera, digamos, como, esto es un fenómeno, pero tal vez en esos encuentros está el intercambio, tal vez como la herramienta más importante de la generación de ese encuentro, sí, ¿no? Por supuesto. El resultado, digamos, más favorable para la feria, para FECOL, para quienes organizamos FECOL, es que haya el mayor intercambio comercial posible y que se conozcan
las empresas que van a estar ahí haciendo una inversión, de mostrarse, de decir, esto es lo que producimos, de esta manera es lo que hacemos, esta es nuestra ventaja competitiva, lo puedan mostrar ahí y la gente tenga la posibilidad de tomarse un tiempo con quien está exponiendo y poder tener la explicación de todo, de por qué tiene que elegir ese producto que está ahí. Sí, yo por ahí lo que te planteo es una duda. Y la duda es de una herramienta fundamental, que es el financiamiento de todos los proyectos. Nosotros tenemos, dentro de la problemática que estábamos planteando como país, esa cuestión de falta de competitividad, entre otras cosas, porque el crédito es inaccesible en la Argentina. ¿Qué hacer con eso? Bueno, hay una situación de macroeconomía que está muy difícil, yo creo que inclusive los parámetros están indicando de que vamos a tener 3 meses, quizá los peores, de lo que ha sido esta, no sé si tormenta, turbulencia o consecuencia, ¿no?, de una política económica que eligió el gobierno nacional, y creo que vamos a estar transitando, por los indicadores que hay, los peores 3 meses, y el financiamiento no va a aparecer y nadie tomaría hoy un crédito realmente a las tasas que están planteadas. Dentro de esta turbulencia la inversión se posterga, las expectativas de poder llevar adelante cualquier tipo de inversión son casi nulas, ¿no?, porque la dificultad de tener tasas tan elevadas, una volatilidad de la moneda que no sabemos realmente qué va a valer mañana, cómo va a quedar acomodado cuando esto se termine de mover, ¿no? Yo creo que por ahí la metáfora adecuada fuera, estamos arriba de un barco con una tormenta enorme, se nos mueve todo el barco. Se estima que cuando pase esto, digamos, paró el viento, pero los sacudones de esta tormenta nos rompieron los platos, los muebles, nos rompió todo adentro. Después hay que reacomodar todo adentro. Recién ahí yo creo que se avisoraría la posibilidad de encontrar financiamientos que sirvan para la opción, que no compitan con la producción, porque en realidad quien produce y tiene la posibilidad de invertir, hoy se plantea si realmente no le conviene invertir en el sector financiero ante el sector productivo. Y eso es lo peor que nos puede pasar, porque el sector financiero no genera puestos de trabajo genuinos como genera el sector productivo. Rubén, gracias por venir, muy amable. Con el presidente del SICAE terminamos de conversar, una mirada desde el interior muy cercana a Santa Fe, pero la provincia de Santa Fe en general tiene varias esperanzas. Entre ellas hay 30 ciudades más o menos que tienen un posicionamiento muy firme, que tienen su perfil productivo y que realmente están buscando un destino. El tema es encontrarlo. Ya venimos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Guastavino e Invert atiende el mercado santotomecino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. Bueno, estamos con Edgardo Dip. Edgardo, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, contento de estar aquí contigo. Bueno, muchas gracias por venir. Está bueno, y mira, hicimos un programa en donde en principio arrancamos hablando de la historia del Brigadier López, de todos los valores que están encerrados allí. Bueno, hablamos de lo que es la realidad económica social. El teatro, digamos, en ese marco, ¿cómo es hacer teatro por estos días en la Argentina? No es tan distinto como lo hemos hecho siempre,
obviamente hace ya unos cuantos años surgió una figura muy importante que es la del Instituto Nacional de Teatro, la ley del teatro, que subsidia espectáculos a nivel nacional. Estos subsidios también es a nivel concurso, digamos, hay que presentar muchas cosas, las correspondientes justificaciones teóricas, el texto, digamos, muy importante cómo es esa presentación. Por suerte, ¿por qué demoró tanto? Acaba de ganarlo al subsidio, así que estamos contentos, nos enteramos ayer, pero digamos, siempre digamos trabajando. A mí yo no soy un artista que me guste victimizarme en el lugar de hacemos como podemos y todo pulmón y digamos, porque siempre lo hemos hecho a pulmón y a corazón. Claro, la historia es esa. Digamos, siempre lo hemos hecho así. Y obviamente uno se va acomodando y no queda ajeno a los movimientos sociales y económicos que transitamos en nuestro país, que son bastante conocidos. Seguro. Ahora, fíjate otra cosa, ¿no? Por ahí está el posibilismo de hacer el teatro o no, esta cuestión de el Estado promover o no la realización. Por otro lado, está digamos, hay otro escenario que tiene que ver con las libertades. Por estos días, en Rafaela, en un festival, se presenta una obra, Dios, y bueno, y los artistas hicieron... ¿Me enteré? Me enteré ayer. ¿Te enteraste ayer? Algo, pero... Bueno, ¿qué pensás de eso? Porque yo te preguntaba, ¿cómo era hacer teatro? ¿Cómo fue? ¿Esa era la que había desnudos? En esa había desnudos. Pero me enteré algo así, medio me contaron por arriba. Ajá, no tenés idea. No sé exactamente lo que es, ni lo que trata. Me dijeron, ¿sabés qué? Mi papá me contó. Me dijo, ¿te enteraste de lo que pasó en Rafaela? Me quedé... Disculpa, antes de proseguir, quiero decir esto. Quiero hablar también de Escena Santafesina, que es un espacio de subsidios, también por concurso, que promueve la provincia de Santa Fe. Sí, el Ministerio de Innovación y Cultura. Que es muy importante, claro. Porque no sería injusto que no lo nombre. Sí, digo esto, ¿no? Sí. Más allá del episodio. El tema son las libertades también, en un país que vos viste, por ahí toma un camino, por ahí toma otro. Entonces, bueno... Tratar de garantizar que en todo caso en el espectáculo teatral haya la libertad de expresar lo que corresponde, digo, por lo menos lo que es la idea de un director, por lo menos lo que es la idea de quien escribe un libro. Mira, cada uno me parece que si no habla desde su corazón, yo hace 30 años, 31 años que hago esto, si no lo hago desde mi corazón, desde ahí, si no hay algo de Edgardo puesto arriba de escena, ya sea como actor y más como director, hay algo donde yo no me encuentro. Supongo que mis colegas también harán lo mismo y ahí siempre hay como una necesidad de hablar de algo. Ahí aparecen las libertades y los límites. ¿Cuál es el límite? Para mí personalmente el límite es que el espectador pueda ser comprado y no quede afuera del espectáculo. Sí. Digamos, no decir lo que yo quiero decir, olvidándome de que esto es un mensaje y hay alguien que especta. Sí, sobre todo por la interrelación que hay en el teatro entre quién es el artista y quién es el espectador. Absolutamente, ¿no? Esto es un juego de a dos. Bien. Pero, digamos, sé que fue todo un suceso, habría que verlo. Bien, bueno, ¿por qué se demoró tanto o por qué demoró tanto? ¿Quién escribe el libro? ¿Cómo es la historia? ¿Qué están haciendo? Bueno, es un texto que originalmente empezó a escribir María Rosa Pfeiffer. Luego María Rosa y Raúl Crey me invitan para dirigirlos y María abre las puertas de su texto y lo terminamos escribiendo entre los dos. Digamos, la base ideológica y anecdótica se conserva la de María, pero como bueno, yo también escribo y fue un trabajo absolutamente en conjunto, creativo, que es la base del teatro, ¿no? Digamos, un trabajo en conjunto, pero acá fue absolutamente, estuvo en primer plano eso. Sí, hay, conociendo o leyendo o mirando un poco lo que es la historia tuya en el teatro, evidentemente has cumplido prácticamente todos los roles en el teatro. No te queda nada por dejar de hacer, es impresionante. Tocar castañuelas y... Claro, sí. Pero porque
Empiezo el proceso creativo siempre como de una forma integral, hasta llegar al embudo. Y bueno, la gente me tiene que soportar así. Bueno, ¿y por qué demoró tanto? ¿Qué es? ¿Por qué demoró tanto? Es una historia por sobre todo de un reencuentro. Por un lado, de un reencuentro amoroso, lo que lo convierte al espectáculo en una historia de amor. Y también el reencuentro de dos actores que podrían llegar a ser, y lo son de algún modo, María Rosa y Raúl, que se vuelven a encontrar escena después de 30 años de no trabajar juntos. Había un deseo de ellos de volver a trabajar juntos, este texto lo concretiza, y en la ficción se vuelven a encontrar dos personajes históricos de la dramaturgia universal, como son Kostia y Nina, que son los protagonistas de una obra de Anton Chekhov, La Gaviota, de 1896, obra que fue bisagra para la dramaturgia universal de todos los que vinimos después. Aquella obra, La Gaviota, cuenta una historia de amor que no termina bien, y aquí estos dos personajes se vuelven a encontrar, como se vuelven a encontrar María Rosa y Raúl, quienes hicieran estos personajes en una puesta en Santa Fe de La Gaviota en 1990, dirigido por Carlos Falco. Fue lo último que hicieron juntos, y ahora, unos cuantos años después, se vuelven a encontrar ellos y los personajes. Pero habla del amor. No, está bien. Y ellos se encuentran en la 3068. Así es, nuestra querida 3068. ¿Es los sábados? Sábados a las 21. Ajá. En la 3068, San Martín 3068. Este es el último sábado, y luego vamos a pasar en agosto los días domingos. Es muy interesante todo lo que tiene que ver con la vida del Teatro de Santa Fe, ¿no? Muy fuerte todo lo que está ocurriendo. Quiero decir, hay mucha actividad, hay mucho trabajo y hay mucho esfuerzo puesto en hacer el teatro, ¿no? Hay grandes artistas. Yo, por circunstancias de la vida, estuve radicado ¿Vos estás en Buenos Aires? Estuve, hasta hace un año y medio. Viví 13 años en Buenos Aires. Trabajé allí, y los artistas de Santa Fe, no hay con qué darles. Lo digo en serio, no es para echar humo de incienso, ¿eh? Sí. Hay artistas, maestros de teatro, maravillosos. Bueno, Edgardo, gracias por venir. No, a vos, ha sido un placer. Bueno, Edgardo Dip, director de la obra ¿Por qué demoró tanto? Reiteramos, en la sala 3068, este sábado, el último, después los domingos de agosto, estará para que la gente visite allí en San Martín al 3000. En una semana nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Llegó Quiniela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales.